Hoy les voy a enseñar cómo he hecho una central de notificaciones en mi Home Assistant, un sistema automático que dependiendo del estado del servicio envía las notificaciones por voz a Alexa o las envía a Google Home. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Photo Hub. En mi hogar, por motivos personales, por motivos de familia, tenemos gran cantidad de notificaciones de Home Assistant. Después estas notificaciones dependen del servicio, en este caso de Alexa, que yo normalmente las tengo por Alexa. Los que llevamos ya unos meses en Home Assistant sabremos que hubo una época, el año pasado, que Alexa tuvo muchos problemas y que durante mucho tiempo pues, los servicios no funcionaban. Después sacaron el Alexa Devices, pero la notificación, el tipo de notificación de Alexa Devices era diferente al de Alexa Media Player. Después, si tú tenías una notificación que enviaba al Notify a Alexa Media Player y lo querías desviar a Alexa Devices, tenías que reconfigurar toda la automatización y esto era un poco un rollo. Después hubo un tiempo que ahora funcionaba Alexa Media Player, ahora funcionaba el Alexa Devices, volvía a funcionar el Alexa Media Player y el caso es que estábamos en casa muchos días sin las notificaciones. Después si las querías desviar a Google Home también era reprogramar todas las automatizaciones. Tú si tienes 2 o 3 quizá no pasa nada, pero en casa tengo más de 70 notificaciones, bueno 70 automatizaciones con notificaciones por altavoz. Después esto era un rollo cada vez que uno de los servicios dejaba de funcionar. El que me gusta es el de Alexa por el tipo de voz, por el tipo de notificación, pero también hubo un tiempo que las tuve que desviar a Google Home. El caso es que te pasabas 2 o 3 horas o 4 para reprogramar todas las automatizaciones. En aquella época es cuando me vino la idea de ese sistema automático, un sistema que lo que hace es mirar si Alexa Media Player funciona. Si funciona, me envía las notificaciones a Alexa Media Player. En caso de que Alexa Media Player no funciona, verifica si Alexa Devices funciona, que por cierto a mí ahora hace un tiempo que no me funciona. Y si Alexa Devices tampoco funciona, las envía a Google Home, que como es interno de Home Assistant, pues funcionan siempre. Vamos ahora a ver el funcionamiento de esto y después ya vamos a ver cómo lo he programado todo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Tengo el botón no molestar, ahora lo tengo activado porque estoy grabando vídeo. Cuando grabo vídeo no me gusta que me molesten. Voy a apagarlo. Y voy a seleccionar, que de hecho ya lo tengo, Alexa Media Player. Después también tenemos dos funciones, el hablar y el anunciar. La diferencia es que el anunciar antes del mensaje da una musiquita, ¿vale? Es la típica notificación de Alexa, por ejemplo, o de Google, que hay una musiquita delante. Lo voy a dejar en hablar, vamos a probar Alexa Media Player. Y vamos a mandar una notificación que tengo aquí preparada para el vídeo. Como vemos aquí tengo un sensor que me está diciendo que Alexa Media Player está conectado, o sea que me está funcionando, y que Alexa Devices no me funciona, está desconectado, pero bueno, yo con uno de los dos me es suficiente. Vamos a lanzar esta notificación y la escuchamos. Hola a todo el mundo, soy Albert de Tecno y Photo. Si este vídeo te está ayudando, deja un like y suscríbete al canal. Así me ayudas a seguir creando domótica real para casas reales. Vale, ahora vamos a escuchar con el clic para que vemos que realmente funciona mandarlo por un sistema o por otro. También por Alexa. Hola a todo el mundo, soy Albert de Tecno y Photo. Así me ayudas a seguir creando domótica real para casas reales. Ha cambiado un poco el mensaje, no sé por qué cuando activo el anunciar ha recortado el mensaje, pero bueno, se ha escuchado igualmente. Lo vamos a escuchar por Google. Hola a todo el mundo. Soy Albert de Tecno y Photo. Si este vídeo te está ayudando, deja un like y suscríbete al canal. Así me ayudas a seguir creando domótica real para casas reales.
La verdad es que la voz de las notificaciones por Google, a mi parecer, es horrible. Parece que se está durmiendo y que va en cámara lenta. Aquí lo podríamos hacer sin el clic delante, no lo voy a hacer por no volver a escucharla. Después, la gran ventaja de esto es el modo auto. El modo auto yo tengo puesto que primero intente Alexa Media Player, si este funciona intenta Alexa Devices y si este también falla me la manda por Google. Todo esto de forma automática y casi instantáneo. ¿Vale? Después es un sistema que así nunca me quedo sin automatizaciones, mejor dicho, sin notificaciones de las automatizaciones. Aparte tiene otra gran ventaja, esto que si algún día en Home Assistant cambian el tipo de codificación que se necesita para las notificaciones, si tienes 70 automatizaciones como antes, pues las tendrás que modificar todas una a una. En cambio aquí solo vas a modificar un sitio y ya se escuchará a todas las notificaciones. ¿Por qué? Porque ahora lo que estoy haciendo, no envío las notificaciones directamente a Alexa o a Google, yo mando las notificaciones a la centralita y la centralita ya decide por dónde lo envía. Ahora sí ya vamos a ver cómo he hecho toda esta centralita. Vale, estoy en Visual Studio, pero hoy no vamos a utilizar el códex, al menos de momento no vamos a utilizar la inteligencia artificial. Bueno, yo hoy no la voy a utilizar para nada. Lo primero que hago es crear los Notify, el Notify de Alexa Media Papi, que aquí tenemos que seleccionar los altavoces que nosotros queremos que lleguen las automatizaciones, las notificaciones. Yo quiero este, que es el de mi estudio, tengo este que es la Alexa del comedor y tengo esta otra Alexa que es de la cocina. Así donde esté de la casa pues me llegan las notificaciones. Y después tengo el TTS de Google, que este es para todos los altavoces de Google. Tengo el Input Boolean no molestar. No molestar es un sistema que tengo desde hace mucho tiempo que me silencia todas las notificaciones. Si no sabes cómo crear esto del no molestar, te lo dejo abajo en la descripción. Después tenemos el Input Select, que es el que hemos visto ahora, donde selecciono pues, el modo automático o alguno de estos servicios. El modo de voz, para seleccionar si queremos la musiquita delante de la notificación o no. Aquí tengo el sensor que me verifica si Alexa Media Player funciona o no funciona. Y aquí tengo el sensor que me verifica si Alexa Devices funciona o no. Y después aquí tenemos el cerebro de esta centralita de notificaciones, que es un script. ¿Vale? Aquí no lo voy a explicar porque es muy largo. Todo esto lo tenéis perfectamente explicado en la página web. Ahora lo vamos a ir a ver. Es un script enorme, muy largo. Y bueno, que considero que no vale la pena ahora aquí explicarlo. Lo que sí tenéis que tener presente, si lo queréis hacer en vuestra casa, es siempre pues adaptarlo a vuestros IDs. En todos lados donde yo tengo, por ejemplo, Papi o Show, pues vosotros tenéis que adaptar el vuestro. ¿Vale? También a todos lados donde yo tenga mis IDs de Alexa, pues aquí Notify Alexa Media Eco Pop de Albert, ¿no? Pues vosotros tenéis que poner el vuestro. Esto lógicamente si no, no os va a funcionar. ¿Vale? Vamos a ver la página web. Vale, aquí estamos en la página web que lógicamente tenéis el enlace abajo en la descripción. Aquí he intentado hacerlo lo más detallado posible para que podáis adaptar este sistema a vuestra instalación. ¿Vale? Se describen pues, los sistemas que se utilizan. Con esta centralita tendrás un script para todos los avisos. O sea, ahora yo en lugar de enviar las notificaciones a cada servicio, lo envío aquí. Un selector, que es lo que ya lo hemos visto, el selector de modo de voz, el booleano de no molestar. Aquí, por si alguien trabaja por turnos, también lo he puesto para saber cómo adaptarlo. Aquí explico mis altavoces para que sepáis pues, los que tengo yo y ver cómo podéis adaptar los vuestros. Las integraciones que utilizo, la Alexa Media Player, la Alexa Devices y el TTS de Google Translate. Aquí tenemos los helpers necesarios. Yo esto, como hemos visto, lo he creado en un package. Package ya vimos lo que era. Si no sabes lo que es un package,
te lo explico aquí, que es un único archivo y se mete todo allá. Si tú no utilizas Package y quieres hacerlo archivo por archivo, aquí en el artículo también explico dónde ponerlo. Aquí, por ejemplo, pues los input boolean los tendrás que poner en tu archivo de inputs boolean. Explico también cómo crearlo en caso de que no lo tengas. El input select. Sensores de salud para el modo auto. Estos son los sensores que me detectan si Alexa Media Player o Alexa Devices me funcionan. El Notify y el TTS en la configuración, que estos van en configuración YAM, ya veis que está todo detallado. Cómo ajustar el volumen al activar no molestar. Aquí tenemos el script maestro que tiene que ir al archivo de scripts. Yo, como digo, esto lo he creado en un package, como vemos es un package y ya hemos visto que lo tengo todo dentro de un mismo archivo. Yo creo que es mucho mejor, así yo todo lo de la centralita lo tengo aquí, no lo tengo en 10 archivos diferentes, pero bueno, aquí cada uno lo puede hacer como quiera, va a funcionar igual de bien, ¿eh? Tanto si lo haces con package como si cada cosa lo pones en su archivo, te va a funcionar igual de bien. Aquí también está todo el archivo. Aquí cómo llamar al script. Hay unos ejemplos de cómo llamar al script. Modo automático, orden real de prioridad. Aquí cómo configurar el orden en el modo automático, porque si alguien quiere primero el Google, yo lo he puesto último, pero si alguien quiere primero el Google también lo puede poner. O sea, aquí se puede configurar como se quiera. Y migración de las automatizaciones. La migración de las automatizaciones es el punto más delicado, porque bueno, una cosa es hacer toda la centralita, que esto en principio no tiene que haber ningún problema, pero después sí, claro, tenemos que modificar todas las automatizaciones que tengamos, porque como he dicho, en lugar de enviar la notificación al servicio concreto... El lavaplatos ha empezado a lavar los platos. En cuanto termine te aviso para que lo vacíes. Vale, aquí tenemos una notificación que me ha saltado ahora del lavaplatos. Vale, lo que estaba diciendo, la migración de las automatizaciones es el punto más delicado de este sistema. ¿Por qué? Porque el crear la centralita en sí, siguiendo estos pasos y adaptando con vuestros IDs de los dispositivos, no tendríais que tener ningún problema. Pero modificar las automatizaciones hay que hacerlo muy finamente, porque si no lo hacemos bien no se van a escuchar. Si lo hacéis manualmente, yo os recomiendo empezar por una o dos que no utilicéis mucho para probar, y una vez veáis cómo se hace, pues ya adaptáis el resto. Si no, yo este paso sí os recomendaría hacerlo con inteligencia artificial. Yo lo he hecho con Codex, pero también lo podríais hacer con Antigravity. Con cualquiera de los dos os va a funcionar. Si no sabes cómo instalar y configurar el Codex o el Antigravity, también te dejo los vídeos aquí arriba y abajo en la descripción, donde están perfectamente explicado. Después os he dejado aquí a la página web, que ahora vamos a ver, un prompt para que le deis a Codex o Antigravity para que os adapte vuestras automatizaciones. Vamos a verlo. Aquí os he dejado este prompt bastante completo para que Codex o Antigravity sepa lo que tiene que hacer y adaptar bien vuestras automatizaciones. Aquí hay un patrón de lo que tiene que ser la automatización y bueno, yo creo que es más fácil hacerlo con inteligencia artificial que manualmente. También depende del número de automatizaciones que tú tengas. Bueno, pues lo típico, errores típicos y un resumen final. También importante para los que tengáis el TTS local de Home Assistant con altavoces locales o que tengáis el HomePod y el Home Mini de Apple. También puede funcionar, también se puede adaptar y aquí está explicado para el Home Assistant, el TTS local por Piper y Assist y para el HomePod. El HomePod creo haber entendido, yo no tengo Apple, pero tengo haber entendido que es un poco más complejo. Pero bueno, el Home Assistant con TTS local por Piper y Assist sí se puede hacer y se puede añadir a Alexa y a Google Home tranquilamente. Solo que yo no lo utilizo y por eso no lo he puesto, para no poner más servicios y no cargar más el sistema, pero se podría añadir tranquilamente.
Bueno, pues ya hemos visto cómo crear esta centralita de notificaciones. La verdad es que yo desde que la tengo ya no he tenido más problemas con las notificaciones, siempre las escucho, y si no es por Alexa es por Google. Cuando las escucho por Google ya sé que hay problema en los dos servicios de Alexa, pero bueno, me da igual, al fin y al cabo yo lo que quiero es escuchar la notificación. Me podéis dejar abajo en comentarios qué os ha parecido este sistema de la centralita de notificaciones y a ver si lo vais a aplicar en vuestro hogar. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya lo sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto Hub o Tecnoifoto. Un saludo.